podemos entonces gestionar los riesgos causados por el cambio climático o las consecuencias del cambio climático? Aquí les coloqué un ejemplo de cómo poder evaluar qué tan contaminantes estamos siendo en agricultura. Esta herramienta es un software que se llama Cool Farm Tool. En este se puede cuantificar cuántas toneladas de dióxido de carbono estamos emitiendo por las actividades en agricultura. Acá se puede cuantificar específicamente por fertilizantes aplicados, ¿verdad? Podemos evaluar también por medio de los pesticidas que se utilizan, también por medio de los combustibles que son utilizados en maquinaria, por ejemplo en beneficiado o por medio del transporte también, ¿verdad? El metano generado por medio de desechos y aguas residuales también se puede cuantificar. Esta herramienta es muy útil en el caso de organizaciones o productores específicos que quieran evaluar qué tanto están contaminando, ¿sí?, con sus actividades. Entonces, por medio de ingresar información, ¿verdad?, sobre estos datos, es que al final la herramienta nos permite conocer estos totales, ¿verdad?, de cuánto exactamente estamos nosotros contaminando. En el tema agrícola, ¿qué cambios se han podido ver específicamente en café, ¿verdad? Los cambios estacionales han afectado la productividad y también los medios de vida. Y por consecuencia de la baja en la productividad, ha cambiado los medios de vida de los productores. En el caso de Guatemala, pues ahí vemos los cambios en el régimen de lluvia, temperatura, humedad. Los eventos climáticos extremos también como por ejemplo las sequías, las lluvias torrenciales, han afectado también la capacidad de adaptación en comunidades rurales donde pues no se conoce mucho el tema y no están preparados para actuar, ¿verdad?, en caso se den. Y bueno, en el caso de un incremento en temperatura de 2 grados en los próximos 50 años, se dice que va a afectar directamente el área de producción de café porque la altitud para su cultivo va a subir 6 metros por año. Es decir, que si aumenta la temperatura, el café pues va a tener que ser sembrado a más altitud, ¿verdad? De lo contrario, podría verse afectado no solo el manejo, sino incluso la calidad del mismo, ¿verdad? Patrones de floración y fructificación. Por consecuencia del cambio en el clima, se pueden alterar los estados fisiológicos del café, ¿verdad? Los requerimientos también en algún determinado lugar pues pueden verse afectados. Las lluvias pues pueden ser más intensas pero menos frecuentes, ¿verdad? O viceversa. También variarán las áreas donde se cultivaban especies específicas. La maduración del grano también se ha visto afectado, ¿verdad? Que ahora pues igual ya las épocas no son tan parejas, sino que ya se ve granos maduros a distintas épocas. El ojo de gallo también, la roya, ¿para qué ir tan lejos? La broca también se ha visto pues que ahora se ha adaptado más a otras zonas donde antes no afectaba. ¿Cuál es la importancia de poder cambiar o mejorar nuestras prácticas agrícolas en función de no ser tan vulnerables al cambio climático? Reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero es una forma ¿verdad?, de poder ser menos vulnerables en este caso y contaminar menos, ¿verdad? Optimizar el uso de los insumos. Ya se habló de los fertilizantes, ¿verdad? Utilizar solo lo que realmente se necesite, ¿sí? Reducir el uso de energía y de agua. El uso de energía, hablamos pues que la energía proviene de la quema de combustibles fósiles que también son altamente contaminantes. Entonces, si reducimos el uso de energía, vamos a reducir también la generación de esos gases.
Incrementar los reservorios de carbono en las fincas. En este caso los reservorios de carbono pues son los bosques, ¿verdad? Los árboles. Entonces si aumentamos la cantidad de árboles o los reservorios de carbono, entonces también estamos cumpliendo esa función de descontaminar, ¿verdad? Mejorar la resiliencia de las fincas a los cambios climáticos. En este caso, nosotros como técnicos es muy importante que podamos pues socializar con las comunidades y nuestros grupos el tema de cambio climático, ¿sí? Dar capacitaciones y que la gente sepa, ¿verdad? Bueno, yo estoy segura que saben que realmente hay un cambio porque ya se ve, lo estamos viviendo, pero ¿por qué se da? ¿Y qué podemos hacer con respecto al tema, ¿verdad? Eso es muy importante. Mejorar las condiciones de vida de los productores por medio de la sostenibilidad. Ustedes saben pues que no es importante solamente el producir, sino también poder conservar los recursos de los cuales depende el café, ¿sí? Tanto el recurso ambiental como el recurso humano. Entonces esa sostenibilidad pues también va a pues promover que nosotros estemos más preparados ante las consecuencias del cambio climático. ¿Qué más? Capacitación, hablamos, ¿verdad? Sobre clima, adaptación y mitigación al cambio climático. Analizar los riesgos que tenemos en las fincas, ¿verdad? Y ver qué estrategias se van a llevar a cabo para que los productores o los grupos puedan actuar adecuadamente ante los cambios. Uso de energías eficientes y con menor impacto de emisiones. Inventariar esas emisiones, ¿verdad? Que les mencioné que con esta herramienta del Cool Farm Tool se puede saber cuánto estamos contaminando. Tener planes de regeneración de tierras degradadas, en este caso en áreas donde pues ya no se están utilizando o ya se ve que el impacto en el clima ha causado algún daño, pues ver cómo podemos nosotros aprovecharlas, ¿verdad? Y recuperarlas. Siempre analizar la composición de sombra y el área forestal de las fincas. Esto por medio de inventarios forestales se puede realizar. Y reducir el uso del agua, ¿verdad? Y medidas para enfrentar la escasez en las zonas donde ya se está viendo que pues el recurso es limitado, ¿verdad? Ok, para adaptarnos entonces, ¿qué otras prácticas podemos realizar? Ya hablamos de varias, ¿verdad? Variedades resistentes. En áreas donde se pueda haber escasez de agua, se han implementado prácticas de almacenamiento, ¿sí? Aquí podemos ver un ejemplo, ¿verdad? En las viviendas pues colectan el agua en toneles y así es como por lo menos pueden almacenar un poco más de este recurso y aprovechar la lluvia, ¿verdad? Y estar preparados en épocas donde ya hay menos agua, ¿verdad? Tener información sobre esta variabilidad de clima y sus efectos. En este caso, ya se mencionó anteriormente, pues las estaciones meteorológicas que tienen en distintas zonas son clave, ¿verdad? Y la información, por ejemplo, que da el INSIBUME u otras fuentes de información también pues cumplen la función de poder pues tener un poco más aterrizado el panorama sobre el clima, ¿verdad? No solo aquí en Guatemala, sino también en otros países. Sembrar especies nativas o adaptadas para evitar la degradación de tierras. En este caso, ¿por qué será importante sembrar, en el caso de sombra, por ejemplo, en un área nueva? ¿Por qué será importante sembrar especies nativas? Se van a adaptar más fácil, van a crecer más fácilmente también, ¿verdad? Mapear la vulnerabilidad de las comunidades. Es importante que puedan ustedes en sus comunidades o con los grupos de productores poder evaluar qué riesgos tienen en la zona, ¿sí? Para poder ya realizar un plan de contingencia en base a cada caso en específico, ¿verdad? También inventariar
el área forestal de su zona. También es otra forma de poder saber cómo estamos nosotros trabajando, siendo menos contaminantes o al contrario más contaminantes en este caso. Y bueno, esta es una forma de poder conocer cuánto CO2 estamos nosotros capturando de la atmósfera por medio de las áreas verdes que se tengan en las fincas, ¿verdad? O con los grupos. Ahora, prácticas de mitigación. ¿Cómo nosotros vamos a ser menos contaminantes o cómo vamos a generar menos gases de efecto invernadero? Algunas prácticas pueden ser el uso de energías limpias. Tenemos alto potencial de generar energía hidroeléctrica, sin embargo no se está haciendo y sería bueno que lo promoviéramos también, ¿verdad? Porque pues son recursos que se tienen y que podrían ser una forma de mitigar un poco la generación de los gases, ¿verdad? Efecto invernadero. Aprovechar los subproductos de desechos de las fincas para aprovechar ese metano, ¿verdad? Es otra forma de poder mitigar, por ejemplo, por medio de biodigestores. En café, pues no he escuchado mucho que se realice esta práctica, ¿verdad? Solo conozco una finca donde se tienen biodigestores y están aprovechando la pulpa y las aguas mieles para generar energía, ¿verdad? Pero igual en la industria o en otras partes, pues sí es otra forma de mitigar un poco el cambio climático. Y la forma correcta de fertilizar, pues ya se platicó hace un ratito, ¿verdad? Lo ideal, pues, es que los fertilizantes se entierren, ¿verdad? Porque si lo dejamos sin enterrar, pues es más fácil que se volatilice, ¿verdad? Y estos gases se vayan a la atmósfera. Y lo que queremos nosotros es que la planta lo aproveche, ¿verdad? Entonces, es por esto que pues la práctica adecuada sería poder enterrar el producto, ¿sí? Y aplicar solamente lo necesario. Ya hablamos de la recuperación de metano por medio de biodigestores y labranza mínima para incrementar el stock de carbono en el suelo. Cuando hablamos de mantener el stock de carbono, es lo mismo que les platicaba, que es el trabajo que hacen los árboles, ¿verdad? De capturar ese dióxido de carbono que está en la atmósfera. Pero no solo lo hacen los árboles, ¿sí? También lo podemos ver en las raíces, lo podemos ver en el suelo, ¿sí? Y si nosotros mantenemos áreas donde no se, por ejemplo, se mantenga una cobertura vegetal en el suelo, eso va a permitir o va a favorecer pues que se tenga más carbono ahí acumulado, ¿verdad? Y bueno, conservar también bosques y el suelo para seguir capturando el carbono que está en la atmósfera, ¿verdad? Y bueno, ¿qué más ejemplo que de que sí está el cambio climático afectándonos? El pobre Tarzán ya se quedó sin árboles para seguir adelante, ¿verdad?